¿Vos se ha preguntado alguna vez sobre experiencias cercanas a la muerte? ¿Y si te dijera que alguien tuvo una visión del paraíso y recibió una revelación sorprendente sobre eventos que ocurrirán entre el 7 y el 10 de febrero de 2025? En este video, conocerás la historia real de Orion Blackwell, un hombre que enfrentó la pérdida de su padre, cruzó el umbral entre la vida y la muerte, y regresó con un mensaje que podría cambiarlo todo. Antes de comenzar, deja un comentario diciendo desde qué ciudad estás viendo, y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Soy Orion Blackwell, y hoy comparto un relato personal, donde las fronteras entre la vida y la muerte se fusionan en una narrativa que nunca imaginé vivir. Siento que es hora de abrir mi corazón, compartir los dolores y revelaciones que marcaron mi vida y que, de alguna manera, transformaron mi visión del mundo. Todo comenzó en un período oscuro, cuando recibí la devastadora noticia del diagnóstico de cáncer de pulmón de mi padre, Charles. Siempre lo vi como la roca inquebrantable de nuestra familia, y me enfrenté a la fragilidad de la vida y la impotencia de no poder estar a su lado en ese momento crucial. En esa época, trabajaba en Nueva Orleans, una ciudad vibrante, llena de energía, colores y sonidos, pero que para mí se convirtió en un escenario de profundos contrastes. Mientras las calles latían con el espíritu festivo y la resiliencia de su gente, mi corazón estaba consumido por una angustia sin alivio. Diariamente, al llamar al cuidador que acompañaba a mi padre, escuchaba relatos que oscilaban entre la esperanza y la desesperación, y cada palabra me hacía sentir más distante, tanto física como emocionalmente. ¿Cómo está hoy, papá?, preguntaba por teléfono, pero la respuesta siempre traía una mezcla de consuelo y resignación. En las largas madrugadas, recordaba con nostalgia los momentos de mi infancia, cuando mi padre me enseñaba a ser fuerte, a enfrentar desafíos con valentía y a nunca rendirme, incluso cuando todo parecía perdido. Recordaba las tardes pasadas en el patio de nuestra antigua casa, donde él, con una sonrisa serena, me contaba historias de superación y coraje. Esos recuerdos eran un bálsamo para el alma, pero también un recordatorio cruel de cuánto deseaba estar allí, cuidando de él, devolviendo todo el amor que me dio. Me veía dividido entre la realidad implacable de una ciudad que nunca duerme, y la melancolía de un hogar distante, donde el eco de las risas y conversaciones familiares parecía haber sido engullido por el tiempo. Las noches eran largas, y el silencio de mi habitación en Nueva Orleans contrastaba con el tumulto emocional que vivía internamente. En medio de esa soledad, el teléfono se había transformado en un vínculo tenue con lo que quedaba de mi familia, pero cada llamada solo profundizaba mi sentimiento de culpa e impotencia. Había días en que, al caminar por las calles iluminadas por la luna de la ciudad, sentía el peso de mi ausencia en la vida de mi padre, y cada calle parecía recordarme las historias que él contaba sobre la importancia de la familia y la unión. Si tan solo pudiera volver en el tiempo, pensaba mientras observaba los reflejos de las luces en los edificios antiguos, tal vez podría ser la diferencia. Y así, entre los desafíos profesionales y la añoranza del hogar, mi alma clamaba por una respuesta, por una señal que indicara que, incluso a la distancia, había una forma de salvar lo que quedaba de mi mundo. Esa dualidad entre lo vibrante y lo desolador, entre la esperanza y la desesperación, definía mis días. Era un hombre común, atrapado en la rutina de un trabajo exigente y en la angustia de una distancia que parecía insoportable. Y fue precisamente en esa encrucijada de sentimientos que mi historia adquirió contornos sobrenaturales, presagiando un viaje que me llevaría más allá de los límites de lo que conocía sobre la vida y la muerte. Mientras los días se arrastraban en Nueva Orleans, la distancia física y emocional aumentaba la añoranza y el dolor, haciendo que los recuerdos de mi infancia se convirtieran en un refugio, y al mismo tiempo, un recordatorio amargo de lo que había perdido. Durante las largas noches solitarias, me veía transportado de vuelta al patio de la antigua casa de los Blackwell, donde la presencia de mi padre, Charles, se hacía sentir en cada centímetro de tierra y en cada risa compartida. En una tarde calurosa de verano, recordaba uno de esos días en que el sol parecía jugar con las sombras en el jardín. Mi padre, con su característica chaqueta negra, se sentaba bajo la sombra de un viejo roble. Me llamaba con una sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de mi vida. Los rincones más oscuros de mi vida. «Orion», exclamaba con una voz que era simultáneamente serena. Palabras non saían,
Meu coração estava cheio de emoções conflitantes, uma mistura de alegria e tristeza. Ele se aproximou e me abraçou, um abraço que parecia dissipar todas as minhas preocupações. Você sempre foi forte, Orion. E mesmo que a distância nos separe, o amor que compartilhamos é eterno, ele continuou, enquanto eu sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Acordei de repente, de volta ao meu quarto, com a sensação de que tudo havia sido um sonho. Mas o impacto daquele encontro onírico permaneceu comigo. As palavras de meu pai ecoavam em minha mente, trazendo um novo entendimento sobre o amor e a resiliência. Percebi que, embora a distância física fosse real, o vínculo emocional que tínhamos era inquebrável. A partir daquele dia, decidi honrar a memória de meu pai vivendo com coragem e amor, como ele me ensinou. E, embora a saudade ainda apertasse meu coração, eu sabia que ele sempre estaria comigo, em cada decisão, em cada sorriso, em cada momento de coragem. Las palabras se perdieron en la vastedad de ese momento indescriptible. Su presencia hacía que todo el dolor acumulado en los últimos meses se disipara, dando paso a una calma embriagadora. Padre, estoy tan confundido. ¿Dónde estoy? Logré murmurar, observando a mi alrededor y absorbiendo cada detalle de aquel patio que, aunque lleno de recuerdos, ahora parecía un portal hacia algo más allá. Él sonrió con ternura, y sus ojos transmitían una promesa de seguridad y amor incondicional. Este lugar es tu pasado, Orión, un refugio donde los recuerdos se encuentran con la verdad de lo que somos. Pero hoy, ven, necesito mostrarte algo que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras caminábamos juntos, cada paso parecía alejarme del mundo conocido y acercarme a una realidad donde el tiempo se doblaba. Los colores a nuestro alrededor se intensificaban, y el aire parecía vibrar con una energía sutil, casi palpable. La sensación era que estaba a punto de embarcarme en un viaje que desafiaría todo lo que entendía sobre la vida y la muerte, preparando el terreno para la revelación que transformaría mi existencia para siempre. Tras aquel instante surrealista en el patio, mientras absorbía la visión encantadora e inexplicable de mi padre, sentí que el tiempo, de alguna manera, se expandía a nuestro alrededor. La figura de Charles, tan serena y vibrante, parecía haber atravesado los límites de la mortalidad para conducirme a un destino que jamás imaginaría. Él levantó la mano, invitándome a seguirlo por un camino que se abría ante nosotros, como si cada piedra y cada hoja tuvieran un papel sagrado en ese viaje. «Ven, Orión», dijo con una voz que mezclaba amor, sabiduría y la certeza de un destino mejor. Hoy te mostraré un lugar donde el dolor se disipa y la verdadera paz reina. Mis palabras salieron en un susurro tembloroso. Padre, ¿a dónde vamos? ¿Es esto real o solo un sueño? Él sonrió, esa sonrisa que recordaba de las tardes en que me enseñaba a pescar en el lago, y respondió: no es un sueño, hijo mío, es el camino al verdadero hogar. Siente cada paso, cada brisa, deja que tu alma se libere de las ataduras de este mundo. A medida que avanzábamos, el paisaje a nuestro alrededor se transformaba de manera mágica. El patio familiar que tanto me confortaba, comenzaba a disolverse en una niebla centelleante, revelando detrás de ella un portal de luz. La energía que emanaba de ese lugar era intensa, y al mismo tiempo delicada, como si el propio universo conspirara para abrir las puertas de lo desconocido. Me sentía como si flotara, con los pies casi descalzos sobre una alfombra de estrellas, mientras una sensación de ligereza llenaba cada fibra de mi ser. El camino que recorríamos parecía extenderse infinitamente, con colores que nunca había visto, azules profundos, dorados centelleantes y verdes que palpitaban como si estuvieran vivos. A cada paso, escuchaba susurros suaves, como si la brisa llevara fragmentos de conversaciones ancestrales, resonando lecciones de amor y redención. Mi padre siempre al frente, ocasionalmente miraba hacia atrás, asegurándose de que lo siguiera con confianza. No temas, Orión. Lo que estás experimentando es la esencia de nuestra existencia, la unión de los mundos. Deja que tu corazón sea la brújula que te guiará. Mientras avanzábamos, el escenario comenzó a revelar trazos de una ciudad que parecía flotar en el aire. A lo lejos se alzaban puertas doradas, adornadas con arabescos y símbolos que desafiaban la comprensión humana. En medio de ese esplendor celestial, un ángel de túnica blanca y alas resplandecientes se acercó con pasos suaves y silenciosos.
Sus ojos brillaban con una luz pura, y saludó a mi padre con un gesto respetuoso. «Charles, bienvenido», dijo el ángel, con una voz que parecía entonar una melodía divina. Mi padre respondió con un gesto de paz, y entonces, el ángel volvió su mirada hacia mí. «Orión, nos sentimos honrados con tu presencia. Ven, síguenos». Mientras me dejaba envolver por esta nueva aura de paz y reverencia, cada detalle me impresionaba. Los sonidos eran como un himno armonioso, la luz era un abrazo que calentaba el alma, y cada sensación me conducía más allá de los límites del tiempo. Mi corazón, que hasta entonces latía acelerado por la incertidumbre, se encontraba ahora en completa tranquilidad, como si supiera que estaba exactamente donde necesitaba estar. En ese instante, sentí que el viaje al cielo no era solo una travesía física, sino una profunda experiencia de renovación, donde el amor, la esperanza y la eternidad se entrelazaban en un solo instante. Cada palabra de mi padre, cada sonrisa compartida con el ángel, cimentaba en mí la certeza de que, incluso en la ausencia, los lazos familiares superan todas las limitaciones. Mientras seguíamos por el pasaje iluminado, el escenario cambiaba nuevamente, revelando un entorno impregnado de una energía sagrada. Mi padre Charles me guiaba con pasos firmes y tranquilos hasta una sala de proporciones grandiosas, donde una mesa redonda, imponente y llena de simbolismos, estaba posicionada en el centro. Sobre ella, reposaba un voluminoso libro antiguo, con cubiertas adornadas en dorado e inscripciones que parecían latir con vida propia. Cada detalle de aquel espacio vibraba con una aura divina, mientras el ángel que nos había conducido hasta allí observaba en silencio, como si guardara los secretos de un tiempo que trasciende la existencia. «Orión, aquí está la memoria de todo lo que fue construido con amor y sacrificio», dijo mi padre, acercándose al libro con una mezcla de reverencia y nostalgia. Su voz, cargada de un afecto inmensurable, sonaba como una melodía que buscaba calmar las inquietudes de mi alma. Con delicadeza abrió el libro, y ante nuestros ojos surgieron imágenes que se movían como en una película mágica, cada escena repleta de emociones y gestos de bondad que jamás imaginé. Las páginas revelaban historias de un hombre que, incluso en su fragilidad, lograba iluminar la vida de aquellos que cruzaban su camino. En una de las escenas, vi a mi padre ayudar a una anciana desamparada, ofreciéndole no solo recursos, sino también una sonrisa que desbordaba compasión. «Mira, Orión», comentó Charles, con los ojos brillando de orgullo. «La verdadera fuerza está en extender la mano, incluso cuando el propio corazón sufre». Las imágenes pasaban con una cadencia que me hacía revivir cada acto de generosidad, desde el apoyo financiero a una escuela en una región olvidada, hasta la simple gentileza de ofrecer su propio almuerzo a alguien necesitado. Mientras las escenas se sucedían, me encontraba tomado por una emoción indescriptible, una mezcla de sorpresa, admiración y una profunda tristeza por haber tardado en comprender la magnitud del legado que mi padre dejaba. Siempre supe que él era un hombre especial, murmuré casi involuntariamente, mientras observaba una escena en la que mi padre, en un gesto anónimo, salvaba el día para una familia en crisis. Mi corazón se llenaba de un orgullo que, al mismo tiempo, contrastaba con el dolor de mi propia ausencia en sus momentos finales. El ángel, con su presencia silenciosa, parecía afirmar que cada acto de bondad estaba registrado allí, como si el universo hubiera decidido no dejar que ninguna buena acción fuera olvidada. «Estos registros», explicó el ángel con una voz suave, «no son solo sobre el pasado de tu padre, sino sobre la eternidad de la bondad que él esparció. Cada acto de amor reverbera a través del tiempo, Orión, y hoy eres testigo de la verdadera esencia del legado que él dejó». Mi padre cerró el libro con cuidado, como si protegiera un tesoro invaluable, y me miró a los ojos con una expresión que mezclaba amor, resignación y sobre todo, una confianza inquebrantable en el poder de la redención. «Ahora entiendes, hijo mío, que nuestras vidas están tejidas por momentos de bondad, y que incluso el mayor dolor puede transformarse en luz para el mundo». En ese instante, mientras el brillo suave de la sala se intensificaba, sentí que cada lágrima que había derramado se transformaba en energía, lista para impulsar mi futura jornada. La revelación de los registros no solo confirmaba la grandeza de su espíritu, sino que también me daba la convicción de que, incluso sin su presencia física,
Su legado continuaría, guiando e inspirando cada uno de mis pasos, mientras la revelación de los registros se disipaba en mí, dejando una sensación de plenitud y, al mismo tiempo, de añoranza por el tiempo que jamás podría ser revivido. El ambiente sagrado comenzó a oscilar levemente, como si una nueva presencia se hiciera notar. La atmósfera, antes impregnada de una calma reconfortante, comenzó a vibrar con una energía que señalaba un cambio inminente. Sentí un leve temblor recorrer mi cuerpo y, en ese instante, el ángel que nos había guiado se acercó nuevamente, ahora con un semblante que mezclaba ternura y determinación. «Orion», dijo el ángel, con una voz que parecía venir de todos los rincones de la sala. «Tu tiempo aquí ha sido precioso, pero la misión que llevas en el alma aún no ha concluido. La tierra necesita de ti, de tu luz y de tu amor para transformar el dolor en esperanza». Mi corazón se aceleró, y una mezcla de tristeza y resignación se apoderó de mí. Miré a mi padre, cuya expresión era de aceptación y de amor incondicional. Charles me extendió la mano, sus ojos profundos comunicando que, a pesar del deseo de permanecer en aquel ambiente de paz, entendía la importancia de mi regreso al mundo de los vivos. «Hijo, el camino que estamos recorriendo es solo un paso. El cielo, con toda su luz. Nuestro hogar eterno es la belleza, pero tu misión aquí en la tierra aún está lejos de concluir. Levántate, pues el camino que sigues tiene el poder de transformar mente, como una melodía que resonaba en armonía con o pulsar do universo. O anjo, percebendo minha contemplação, continuó como un olhar de compreensão e paciencia. Orion, você não está sozinho nesta jornada. Muitos outros compartilhando o mesmo chamado. E juntos vocês formarán uma rede de luz que guiará a humanidade a través da escuridão. Suas palavras eram um bálsamo para minha alma, oferecendo conforto e um senso renovado de propósito. Enquanto a luz ao meu redor começava a se dissipar, senti uma paz profunda se instalar dentro de mim, como se cada parte do meu ser estivesse se alinhando com a verdade universal que acabara de ser revelada. Como um último olhar para meu pai e o anjo, senti a certeza de que, apesar das incertezas do caminho à frente, eu estava exatamente onde precisava estar. Ao retornar à realidade, carregava comigo a promessa de um novo começo, uma missão que transcendia o tempo e o espaço. Sabia que, independentemente dos desafios que enfrentaria, a luz do amor e da verdade sempre guiaria meus passos. E assim, com o coração pleno de esperança e determinação, preparei-me para iluminar o caminho daqueles que ainda buscavam a luz em meio à escuridão. Mentalmente como un mantra, intentando despertar una conciencia dormida. Podía vislumbrar, aunque de manera sutil, los contornos de esta nueva era, rostros iluminados por la esperanza de un nuevo comienzo, corazones latiendo juntos por un bien mayor, y un sentimiento colectivo de renovación que parecía prometer la redención de un mundo herido. El ángel concluyó con un tono de despedida, pero sin perder la dulzura de la revelación. Guarda este mensaje en tu corazón, Orión. Será la brújula que te guiará en los momentos de incertidumbre. Y un recordatorio de que, incluso cuando todo parezca perdido, la luz siempre encontrará un camino para brillar. A medida que las palabras se disipaban, una ola de comprensión y responsabilidad invadió mi alma. La revelación profética no era solo una advertencia, sino una invitación a convertirme en parte activa del cambio que se aproximaba. Hacer el enlace entre el cielo y la tierra, entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. La sensación de estar envuelto por una luz intensa y acogedora comenzó a desvanecerse lentamente, dando lugar a un torbellino de sensaciones conflictivas. En un instante, el entorno etéreo y sereno fue sustituido por una realidad fría y tangible. Sentía mi cuerpo siendo atraído, como si una fuerza invisible me anclara de vuelta al mundo físico. El peso del aire y la densidad del entorno transformaron la ligereza y la paz que había experimentado momentos antes en una carga. Mientras la luminosidad disminuía gradualmente, los colores del entorno celestial se mezclaban y desaparecían, revelando poco a poco los contornos familiares de mi habitación en Nueva Orleans. Podía sentir la textura de la sábana contra mi piel, el olor de un entorno que, aunque lleno de recuerdos, era terriblemente mundano comparado con el esplendor que acababa de experimentar.
Lentamente recuperé la conciencia, cada respiración convirtiéndose en un esfuerzo consciente, mientras la memoria de los momentos en el cielo se mezclaba con la nueva realidad. Estaba acostado en la cama de mi habitación, pero algo dentro de mí parecía desplazado. La claridad de los acontecimientos sobrenaturales aún pulsaba en mi mente, como un recuerdo vívido de una verdad innegable. Confuso y aturdido, intenté procesar lo que había sucedido, cuando el sonido del teléfono resonó en la sala, rompiendo el pesado silencio. «Hola», llamé con la voz entrecortada, sin creer que alguien del mundo exterior pudiera penetrar en ese instante de transición. Del otro lado de la línea, la voz urgente de Tristan, mi hermano, sonó con una mezcla de tristeza y resignación. «Orión, necesitas escuchar esto». Y el Jace, el Aizillana Taira Naboropeanda Somasiado Niamasurinos. Orión, necesitas escuchar esto. Es sobre papá. Su voz temblaba, cargada de un pesar que no podía ser disfrazado. Tristan, ¿qué ha pasado?, pregunté, ya sintiendo un presentimiento que helaba mi sangre. La pausa del otro lado del hilo fue dolorosamente larga, y el silencio se volvió tan ensordecedor como la propia ausencia de mi padre. Finalmente, Tristan habló con voz baja. Papá ha fallecido, Orión. Acaba de suceder. No sé cómo decirlo de otra forma. Sus palabras cortaban el aire como cuchillas afiladas, haciendo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos, mientras intentaba asimilar la noticia en medio del torbellino de emociones. El choque, tristeza, culpa y una sensación indescriptible de pérdida me dominaban por completo. Cada palabra de Tristan resonaba en mi mente, transformando la vivencia trascendental del cielo en un contraste cruel con la dolorosa realidad de la tierra. Pero, ¿cómo puede ser? Acabo de ver a papá. Estaba tan vivo, tan sereno, murmuré, la incredulidad convirtiéndose en una barrera contra la aceptación. Tristan intentó consolarme, diciendo, «Lo sé, Orión, yo también quisiera poder creer eso, pero la vida sigue su curso. Y ahora necesitamos enfrentar este vacío juntos». Sus palabras eran un eco de la realidad, un recordatorio implacable de que por más profunda que haya sido la experiencia celestial, el mundo físico no perdona la ausencia y el dolor de la despedida. En medio de la confusión, la sensación de haber regresado al cuerpo se intensificaba. Cada latido de mi corazón parecía marcar el paso de un tiempo que ya no pertenecía a ese universo etéreo. Sentía la angustia de haber sido arrancado del abrazo eterno de mi padre, mientras el peso de la responsabilidad de vivir con el dolor de la pérdida comenzaba a instalarse profundamente en mi alma. Tras el torbellino emocional del regreso al cuerpo y la devastadora noticia del fallecimiento de mi padre, el mundo a mi alrededor parecía haberse transformado en un escenario de sombras y silencio. En los días que siguieron, el vacío dejado por la partida de Charles se convertía en una presencia constante en cada rincón de mi existencia. Pasé horas interminables caminando por las calles de Nueva Orleans, donde cada esquina evocaba recuerdos de las cálidas conversaciones familiares y de las sonrisas que un día llenaron nuestro hogar. En una de esas caminatas nocturnas, me senté, sentado en un banco en el French Quarter, donde las luces amarillentas de los faroles se mezclaban con la melancolía de la ciudad. Con el frío de la noche envolviéndome, intenté juntar los fragmentos de mi alma, buscando respuestas para la experiencia que viví y para el nuevo peso que ahora cargaba. ¿Cómo puedo seguir adelante sin él?, pensé, mientras lágrimas discretas deslizaban por mi rostro, trazando caminos de añoranza. En medio de este torbellino de sentimientos, mi madre, Evelyn, surgió como un faro de ternura. En una tarde lluviosa, cuando las gotas golpeaban las ventanas del pequeño apartamento donde vivía, ella apareció con un semblante sereno, pero marcado por su propia pérdida. «Orión, hijo mío». «Hijo mío», dijo, mientras nos sentábamos a la mesa del comedor. «Sé que el dolor parece insoportable, pero recuerda que tu padre siempre quiso que viviéramos con amor y esperanza». Sus palabras, suaves y reconfortantes, actuaron como un bálsamo para mi alma herida. Durante esa conversación, entre lágrimas y sonrisas contenidas, mi madre compartió historias que nunca había escuchado sobre los momentos en que Charles demostró su generosidad, historias que revelaban a un hombre de corazón inmenso y alma vibrante. Inspirado por esos recuerdos, comencé a ver el mundo desde una nueva perspectiva,
En medio de la tristeza, me di cuenta de que la experiencia trascendental que tuve con mi padre no era un mero ensueño, sino un llamado. La revelación profética y el reencuentro con su espíritu despertaron en mí un sentido de misión. Comprendí que, incluso en el dolor de la pérdida, había una oportunidad de transformar la adversidad en luz para los demás. Cada despedida es, de hecho, un nuevo comienzo. Recordaba la voz del ángel, y esa frase resonaba con la fuerza de un mandamiento divino. Decidido a honrar la memoria de mi padre, comencé a dedicar mi tiempo y energía a gestos de solidaridad y compasión. Me uní a grupos comunitarios, organicé encuentros para ayudar a los necesitados, y siempre que fuera posible, extendí la mano a quienes sufrían, como lo haría mi padre. En conversaciones con amigos e incluso con desconocidos, compartía mi experiencia. No para impresionar, sino para mostrar que, incluso cuando todo parece perdido, el amor y la bondad pueden emerger de las profundidades de la desesperación. Estas acciones me permitieron transformar el dolor en un combustible para el cambio. Poco a poco, el sentimiento de culpa y la angustia de no haber estado al lado de mi padre dieron lugar a un propósito renovado. Vivir para que cada gesto, cada palabra de consuelo, sea una extensión de ese legado de amor que tanto apreciaba. Y así, entre reflexiones solitarias y diálogos sinceros con mi familia, comencé a entender que la verdadera misión en la Tierra no es solo sobrevivir, sino transformar nuestro viaje en un tributo continuo a aquellos que amamos y a quienes aún buscan la luz en medio de la oscuridad. Meses han pasado desde la última experiencia que cambió mi mundo, pero las cicatrices en el alma aún susurraban recuerdos de un tiempo en que la frontera entre la vida y la muerte se volvía tenue. En una tarde nublada, mientras recordaba momentos de mi infancia, fui abruptamente transportado a un episodio que hasta entonces parecía pertenecer solo a los cuentos de los mayores. Ese día, mientras jugaba fútbol con algunos amigos en el parque cercano a mi casa, un relámpago rasgó el cielo cargado de nubes. El sonido estruendoso y el brillo deslumbrante fueron tan intensos que, por un breve instante, el tiempo pareció congelarse. Recuerdo mirar hacia arriba, confundido y atónito, cuando sentí la energía pura del relámpago envolviéndome. La sensación era de que cada partícula de mi ser vibraba a un compás acelerado. Y entonces todo se volvió oscuridad. En medio de esa oscuridad, sentí la presencia de algo que parecía tanto familiar como aterrador. Mi madre, corriendo desesperada, gritando mi nombre, resonaba a lo lejos. Pero allí, en medio de mi conciencia fragmentada, surgía otra figura. Un ser que se alternaba entre la forma de un ángel y la de un demonio. Esta entidad asumía una postura amenazante, con ojos que centelleaban con una furia sombría y un aura que parecía desafiar la propia existencia. «Orion, no puedes escapar de tus miedos», murmuraba una voz gutural que hacía vibrar cada fibra de mi ser. Antes de que el terror se apoderara completamente de mí, una luz radiante cortó el velo de la oscuridad, y un nuevo ángel, con alas inmensas y una túnica que brillaba como si hubiera sido tejida con los colores del amanecer, surgió a mi lado. Se interpuso entre mí y la figura demoníaca, emanando una energía que alejaba el miedo. «No te preocupes, Orion», dijo el ángel con una voz calma y poderosa. «Estoy aquí para protegerte. Tu destino es más grandioso que estos miedos terrenales». Dentro de mí, una batalla silenciosa entre la oscuridad y la luz parecía tener lugar, mientras el ángel me guiaba lejos del abismo de la desesperación. Sentía mi cuerpo siendo elevado, como si estuviera flotando hacia un lugar donde el tiempo y el espacio perdían su importancia. Durante ese breve momento, visiones surgieron de forma casi cinematográfica. Vi escenas de mi futuro desplegándose ante mis ojos. Imágenes vívidas de un empresario exitoso, liderando proyectos que transformaban comunidades e inspiraban cambios. En otra de esas visiones, vi a mi madre, Evelyn, en una floreciente florería. El lugar no era solo un negocio, sino un refugio de paz, donde cada flor parecía contar una historia de resiliencia y esperanza. Podía ver la sonrisa tranquila en su rostro, una imagen que me hacía creer que, a pesar de las dificultades, la vida siempre encontraba una manera de florecer. La sensación de trascendencia me envolvía completamente, y el ángel habló nuevamente. «Orion, este vistazo del futuro no es solo un sueño, sino una promesa. Estás destinado a superar las sombras del pasado y a iluminar la vida de otros con la luz que ahora reside en ti».
El calor reconfortante de sus palabras llenaba el espacio a mi alrededor, mientras la entidad sombría se disipaba lentamente, impotente ante la fuerza inquebrantable de la esperanza. Cuando finalmente recuperé la conciencia por completo, me encontré acostado en una camilla de hospital, rodeado por las miradas preocupadas de los médicos y el cariño ansioso de mi madre. A pesar del shock y la intensidad de lo que experimenté, una certeza se instaló en mi corazón. Mi misión en la Tierra estaba lejos de terminar, y las visiones que presencié eran faros que me guiarían hacia un futuro lleno de propósito y renovación.